¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esta sesión de una pequeña dosis de economía está dedicada a la memoria del licenciado Juan Cornejo Hernández, quien lamentablemente falleció el pasado 14 de diciembre. Que descanse en paz el gran abogado, defensor de los más pobres y necesitados. Continuando con el estudio de la historia del pensamiento económico, ahora analizaré a la escuela marginalista, o también llamada escuela de la utilidad marginal, cuyas investigaciones inician de manera formal en la Europa de 1870, época en la que se estaba llevando a cabo la segunda revolución industrial con la incorporación de nuevas técnicas y materiales, mejores sistemas de transporte y de comunicaciones, que evidentemente estaban influyendo en la operación de las empresas, en la organización del trabajo y en la forma de producir, distribuir y consumir. De acuerdo con el libro Historia de las Doctrinas Económicas del profesor Eric Roll, la corriente de los economistas clásicos daba mayor importancia a la producción, la oferta y el costo. En cambio, la nueva escuela marginalista se interesaba principalmente en el consumo y en la demanda, e incorporaron en su análisis el término de la utilidad marginal o utilidad decreciente. La utilidad marginal se define como el aumento o disminución de la utilidad total que acompaña el aumento o disminución de la cantidad que se posee de un bien. Por ejemplo, analicemos el caso de una persona que está perdida en el desierto y que se encuentra con agua. Es evidente que el primer vaso que tome será altamente valorado, ya que le producirá mucha satisfacción o utilidad. Pero si se toma un segundo vaso, dicha utilidad disminuirá y el vaso número 5 probablemente no le generará placer alguno, ocasionándole incluso un malestar estomacal, produciéndole así una utilidad negativa o desutilidad. Este concepto de utilidad marginal fue introducido para efectuar un cambio de los puntos considerados importantes en el análisis económico. Y cabe resaltar que desde entonces domina el pensamiento económico. Empero, se le ha considerado no solo como una adición a la caja de herramientas de la economía, sino también como una innovación vital del método para estudiar a la ciencia económica. La escuela marginalista se forma por dos generaciones de grandes economistas. La primera se integra por Hermann Heinrich Gossen, William Stanley Jevons, Carl Menger y Leon Walras. En la segunda se encuentran a los economistas Alfred Marshall de la escuela inglesa, Friedrich von Weiser y Eugen von Bombauer, integrantes de la escuela austriaca, y a Vilfredo Pareto de la escuela de Lausana. Por lo que a continuación presento un resumen de sus principales aportaciones a la economía. Gossen fue el economista precursor del marginalismo e ignorado en el mundo académico hasta que fue redescubierto y halagado por Jevons y Walras en 1870. Gossen formuló dos leyes del goce humano. En la primera, explica el principio de la utilidad decreciente.
La cantidad de uno y el mismo goce disminuye constantemente a medida que experimentamos dicho goce sin interrupción, hasta que se llega a la saciedad. La segunda ley se deduce de la primera y del postulado adicional de que es imposible obtener plena satisfacción de todas las necesidades. Por otra parte, cualesquiera que sean los méritos de Jevons como estadístico y su importancia en el desarrollo del pensamiento político, su derecho a la notariedad descansa principalmente en su aportación a la teoría pura. Él fue quien hizo, con los fragmentos dispersos del antiguo análisis de la utilidad, una teoría del valor, del cambio y la distribución. En su libro, Teoría Matemática General de la Economía Política, expresó su creencia en que las leyes de la economía podían reducirse a unos cuantos principios expuestos en términos matemáticos y que en esos principios tenían que ser derivados de los grandes resortes de la acción humana, los sentimientos de placer y dolor. Las aportaciones de Carl Menger a la economía pueden clasificarse bajo tres epígrafes principales: método, dinero y teoría pura. Como Jevons y Gossen, Menger sitúa al individuo en el centro del cuadro, pero lo hace de un modo completamente diferente al de esos pensadores y al de otros autores posclásicos que habían sido influidos por la filosofía hedonista. Menger sostiene que el punto de vista atomístico es una necesidad metodológica y que no tiene implicaciones éticas ni filosófico-sociales. Él fue, pues, el primero en intentar elaborar una teoría subjetiva del valor libre de todo supuesto hedonista. Leon Walras es considerado como el último de los fundadores de la escuela de la utilidad marginal y se encuentra en cierto modo entre Jevons y Menger. Como el primero, se basa en el hedonismo y emplea el método matemático todavía más que él. Como el segundo, evita alguno de los errores de Jevons al traducir los valores subjetivos en precios en un mercado competitivo. A causa de esto, y no obstante su hedonismo, la influencia de Walras sobre la escuela matemática moderna fue más considerable que la de Jevons. Walras fue influido por Cournot y probablemente esta influencia fue la que le permitió combinar una teoría de valor-utilidad con una teoría matemáticamente precisa del equilibrio del mercado. A pesar, o quizás a causa de las dificultades que encontró en esas tareas, Walras fue llevado cada vez más a enunciar una teoría general, no utilitaria, del equilibrio económico, expresada en términos de ecuaciones funcionales. Por lo tanto, Walras es esencialmente el economista de economistas, más que el lector general o el político. Es sabido que economistas posteriores, mediante el uso de complejas herramientas matemáticas especializadas, completaron el análisis walrasiano del equilibrio general. La obra decisiva en este aspecto fue terminada en 1950 por dos ganadores del Premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow y Gerard Debreu, quienes forman parte de lo que en la actualidad se conoce como la nueva macroeconomía clásica. La escuela inglesa está representada
por las grandes aportaciones de Alfred Marshall, quien empezó sus estudios económicos en 1867, después de una preparación matemática y de haberse despertado su interés en problemas metafísicos y éticos, es decir, en un tiempo en que aún vivía el gran teórico del utilitarismo, John Stuart Mill, y en donde todavía no entraban en escena Menger, Jevons y Walras. De 1885 a 1908 dio clases de economía política en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y la convirtió en la principal facultad de economía de habla inglesa, donde tuvo como discípulo a un importante economista, John Maynard Keynes, quien más tarde se convertiría en un gran crítico de los postulados teóricos de esta escuela económica y llegaría a revolucionar el pensamiento económico. Marshall era un matemático que podía emplear y empleó la técnica algebraica y geométrica para mostrar las relaciones exactas entre diferentes variables en ciertas situaciones bien definidas. Sin duda, la contribución de Marshall a la ciencia económica fue enorme, ya que desarrolló las ideas económicas de la oferta y de la demanda, de la determinación de los costos de producción y de precios de venta, la elasticidad de los precios, la determinación de costos de producción y el funcionamiento de los mercados y la utilidad marginal. También, aplicando los conceptos de la utilidad marginal a las políticas económicas de los gobiernos, como por ejemplo las políticas de impuestos, analizó su impacto sobre el bienestar social y sin duda con ello sentó las bases de lo que ahora se conoce como la economía del bienestar. En 1890 se publicó su seminal obra, Principios de Economía, la cual se convirtió en el principal manual de economía de aquellos años. Weiser y von Bauer fueron discípulos de Menger y en sus escritos no contienen ningún cambio de importancia de las opiniones de su maestro. En la teoría pura del valor no hacen más que afirmar el punto de vista subjetivo iniciando por Menger. Siguen concibiendo a la utilidad en el sentido de importancia para el individuo. Pero a Weiser y von Bauer se les debe ciertas adiciones al cuerpo de la teoría austríaca que han dado un sello característico a su obra. Lo más importante de Weiser es su teoría del costo y de la distribución, y de von Bauer su teoría del capital y el interés. Por último, Vilfredo Pareto es el último de los grandes pensadores de la segunda generación de la escuela marginalista. Empezó interesándose por la aplicación de las matemáticas a la economía, tanto en el sentido en que Cournot había recomendado tal aplicación, como en el uso de las técnicas estadísticas en los estudios empíricos. Este interés matemático atrajo la atención de Walras y fue causa de que eligiese a Pareto como su sucesor en la cátedra en la Universidad de Lausana, creando así la famosa Escuela de Lausana. Pareto continuó con la obra de Walras al subrayar el valor del concepto del equilibrio general y asentar lo que concebía como condiciones matemáticas del equilibrio general. Partiendo de las sencillas reglas matemáticas relativas a la determinación de un sistema de n variables, Pareto
pasa a señalar, de la misma manera que lo había hecho Balras, la independencia general de todas las cantidades económicas y la legitimidad teórica del concepto de un equilibrio económico general determinado. Asimismo, Pareto demostró a través de lo que se conoce como ley de Pareto que, dada una determinada distribución del ingreso, el propio funcionamiento del mercado competitivo conduce a una situación de máximo bienestar, conocido como el óptimo de Pareto, en la que no es posible reorganizar la producción y el consumo de los distintos bienes y servicios para incrementar el bienestar de una o más personas, sino es a costa de reducir el bienestar de los individuos, sin hacer que empeore la situación de los demás. A esto se le denomina mejora de Pareto. Además, otra de las grandes aportaciones de Pareto a la economía fue la descripción de las famosas curvas de indiferencia, que representan las combinaciones de bienes a consumir y que presentan la misma utilidad para el agente económico o el individuo, las cuales son en la actualidad parte de la base teórica de la microeconomía. Finalmente, a la par de las anteriores dos aportaciones, a Pareto se le conoce también por otra contribución denominada la regla 80-20. De sus estudios empíricos obtuvo la conclusión de que aproximadamente el 20% ostentaba el 80% del poder político y la abundancia económica, mientras que el otro 80% de la población, a la que Pareto denominó las masas, se repartía el 20% restante de la riqueza y tenía poca influencia política. En síntesis, la escuela marginalista planteó una serie de cambios en su forma de entender y explicar la ciencia económica. Así, su marco teórico despojó a la economía del término política y dejó de lado el estudio de la sociedad, de la lucha de clases y de los problemas de los sindicatos, ya que según sus postulados existía una armonía social entre trabajadores y capitalistas. No puede dudarse, como lo afirma el profesor Eric Roll, que en sus orígenes esta escuela fue influida por el deseo de reforzar los aspectos potencialmente apologéticos de la teoría económica, ya que ésta no era lo bastante fuerte para resistir los embates o los ataques del creciente movimiento obrero propio de aquellos años del capitalismo. Para ello, se enfocaron al análisis de los individuos y de las empresas, los cuales postulaban que eran independientes los unos de los otros, por lo que para ellos no existía la clase obrera como tal. Asimismo, esta escuela investigó el funcionamiento de las mentes de los individuos, es decir, los procesos psicológicos que dan por resultado determinada conducta en el mercado, como los deseos o necesidades. La introducción de este elemento psicológico se advierte en la nueva importancia concedida a la utilidad y en el cambio de opinión respecto del trabajo como determinante del valor. Además, como ya se enfatizó, utilizaron de manera rigurosa la formulación matemática
como parte del análisis económico, lo que les permitió elaborar una teoría de la formación de los precios, de los bienes de consumo, de los factores de la producción y de las condiciones de satisfacción o bienestar de los consumidores en un orden económico que era lógicamente consistente. También propusieron el término de competencia perfecta, en donde no debía intervenir el Estado en la economía y en donde ningún agente económico, ya sea consumidores o empresas, podían influir en la determinación o en la modificación de los precios. Finalmente, introdujeron los principios de la teoría subjetiva del valor, en donde propusieron que el valor se determinaba en el proceso del intercambio de la mercancía, en el proceso compra-venta, y surgía del juicio del consumidor acerca de la utilidad de los bienes y no solo se determinaba por los costos de producción. Y es claro que mediante este artilugio teórico dejaron principalmente de lado la discusión acerca de la teoría del valor trabajo y de la explotación de los trabajadores que enfatizaba Carlos Marx. Como lo apunta el profesor Eric Roll, la aparición de la escuela de la utilidad marginal representa, pues, una ruptura con su pasado inmediato, en el sentido de que es la conclusión lógica del abandono de la teoría del valor trabajo. La retirada de la teoría objetiva del valor como producto del trabajo fue la retirada de esta posición y se realizó mediante la introducción de un subjetivismo que dispensaba a los economistas de interesarse por un orden social determinado. Gracias a todos por su atención y los invito a ver nuevamente una sesión de una pequeña dosis de economía en donde seguiré analizando temas relevantes de la economía y de las finanzas. Muchas gracias.